Buen día, estimada maestra, misionera Juliana Ramos, estimados compañeros. Somos el grupo número 1 del curso Libros Poéticos y nos ha tocado exponer un tema acerca del análisis del libro de Job. Los integrantes del grupo son Muñoz Flores de Cacha Elizabeth, Nacayo Cavada Pablo Samuel, Nacayo Ibáñez Renzo Hideki. Vamos a ir al análisis del libro de Job sobre el autor. La tradición antigua judía atribuye la autoría del libro a Moisés, mientras él estuvo en el desierto de Madián, cerca de la tierra de Edom. Pudo fácilmente haber escuchado la historia de boca de los descendientes. Asimismo, Job pudo haber estado aún vivo y haber relatado su historia a Moisés, dándole una copia de sus propios anales familiares, ya que era descendiente de Abraham. Sobre el libro, lleva el nombre de su personaje principal, llamado Job. Este libro no es una alegoría, sino más bien Job fue un personaje histórico. Probablemente es uno de los libros más antiguos en existencia. La religión que se presenta en este libro es como aquella de los patriarcas. Está considerado como libro poético y sapiencial, debido a la estructura de los diálogos entre Job y sus amigos construidos a través de muchos paralelismos. Para el paralelismo que da sostenibilidad a la poesía hebrea, tenemos la valoración del pensamiento a través del énfasis, la repetición y el contraste y la elaboración de ideas. El libro de Job se clasifica como el libro de la sabiduría porque los eruditos creen que el libro trata de cuestiones prácticas pertinentes para la existencia humana, como el fatalismo, el materialismo, la espiritualidad, el sufrimiento, la moral, etc. Vamos a ver ahora algunos paralelismos en el libro de Job. Por ejemplo, tenemos el paralelismo sinónimo. En Job capítulo 6, versículo 5, dice: ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? También tenemos en Job 4:17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? También tenemos el paralelismo antitético. En Job 29:18, decía yo: en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. También tenemos este mismo paralelismo antitético en Job 36:31. Bien es, o bien, que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Y también tenemos el paralelismo sintético en Job 29:15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. También en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Figuras literarias. Hipérbole. Job 6:3a. ¿Por qué pasarían ahora más que la arena del mar? Job 40:18. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Antropomorfismo. Job 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job 49. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Figuras literarias. Metáfora. Job 32:8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 34:14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento. Tema central. 1. Debemos de pacientemente sufrir las pruebas de la vida, con una plena confianza en Dios. 2. En vez de pensar que los sufrimientos son parte de la ira de Dios, pensemos que puede ser parte de su amor para con nosotros. Segunda de Corintios 2, del 9 al 10. Enseñanzas sobresalientes. La fe inadecuada. Los amigos de Job eran teístas, creían que Dios era personal, omnipotente y omnisciente. Sin embargo, se presentaba una mezcla de verdad y de errores
En el debate, ambos, Job y sus amigos, postularon una salvación por medio de obras, la justificación por medio de la fe. Job se dio cuenta de su error. El hombre no puede justificarse ante Dios. La salvación y la paz se halla mediante la gracia de Dios, por medio del arrepentimiento y la fe. Parece que el fin principal del libro es enseñar cómo se salva y cómo se justifica al hombre, como dice el libro de Romanos. Enseñanzas sobresalientes. Satanás es el adversario de los rectos. No es omnipotente. No puede hacer nada sin tener el permiso de Dios. No entiende y menosprecia a una persona recta. No tiene el poder para derrotar la fe en Dios. Por el contrario, la fe derrota a Satanás y a su falta de caridad. El Redentor. Job llegó a la convicción que tenía un mediador celestial por su deseo de ser perdonado, de tener un árbitro, ser resucitado para defenderse, tener un testigo celestial y finalmente la confianza en el Redentor viviente. El sufrimiento. No parece que la meta suprema del autor fuera dar una solución al enigma del sufrimiento. Job creía que Dios era omnipotente, y si lo deseaba, podía impedirlo, que era amor y no se complacía en ello, y que la maldad y el sufrimiento eran reales. Una reacción al sufrimiento. Job aprendió en medio del sufrimiento que todavía tenía un futuro en Dios. Por otro lado, con todo, la idolatría era parte aún de su dolor. Tenía a ser ídolos de lo perdido. Sin embargo, una fe personal en Dios le dio nuevas cosas y experiencias, y a pesar del dolor, el futuro superó el pasado. En las lecciones prácticas, primero, Job posee un excelente carácter a imitar. Los padres deben de preocuparse por el bienestar espiritual de sus hijos. El poder de Satanás es limitado. Job, aunque fuera rico, nunca se olvidó de Dios. Aún en medio de la tribulación debemos de permanecer fieles a Dios. Habrán ocasiones cuando aún nuestra propia familia no será de apoyo en nuestros tiempos difíciles. El sufrimiento no es necesariamente el resultado del pecado. Los justos sí sufren, pero el Señor sabe librarlos. Los problemas y dificultades no deben apartarnos o causar que nos olvidemos del galardón venidero. Muchas veces lo que el hombre piensa no es lo correcto. Al final de nuestra jornada, Dios se acordará de nosotros y nos bendecirá por haber sufrido en Él. La conclusión: la fe de Job fue probada en el ámbito familiar, material y en su propia salud, pero él mantuvo su integridad y devoción a Dios, porque su relación con Dios no dependía de las cosas terrenales o visibles. Por tal motivo, el enemigo fracasó en el intento de destruir al siervo de Dios y trajo como resultado una restitución gloriosa del Poderoso. Muchas gracias.